Hola a todos. Os voy a presentar un trabajo que hemos realizado con el patrocinio de Amgen, que yo creo que tiene bastante relevancia clínica, como ahora veréis, y que se ha presentado en el Congreso Europeo de Cardiología que acaba de finalizar y que ha tenido bastantes visitas. El título del trabajo es Uso de recursos sanitarios y costes asociados al nivel de colesterol LDL alcanzado en pacientes tras infarto de miocardio tratados con hipolipemiantes en España. ¿Por qué hemos hecho este trabajo? Bien, porque realmente si tú hablas con los médicos, todos tenemos bastante claro que y son los resultados de los ensayos clínicos, que si yo tengo un tratamiento, prescribo un tratamiento más intensivo hipolipemiante, pues el paciente va a tener menos eventos cardiovasculares, menos hospitalizaciones, mortalidad, etcétera. Pero nosotros tenemos la percepción en general de que esto está asociado a un mayor coste, porque generalmente los tratamientos más intensivos pues son más caros en el coste día que los tratamientos menos intensivos. Entonces uno se queda con esa idea y da la sensación de que, bueno, que sí, que vale, que podemos disminuir algo los eventos, pero esto es a un coste mucho mayor y que puede ser inasumible por el sistema sanitario. Entonces el objetivo que nos planteamos aquí en este trabajo es, bueno, vamos a ver realmente qué es lo que cuesta el tratamiento intensivo y cómo se traduce en consecución de objetivos de colesterol LDL, de eventos y de costes. Para ello, nosotros hemos utilizado la base de datos BigPack. Esta base de datos recoge información de la historia clínica electrónica de cerca de 2 millones de habitantes de 7 regiones de España. La verdad es que son bastante activos. En este caso es infarto de miocardio y ver la evolución a los 18 meses, pero también han hecho trabajos de insuficiencia cardíaca, diabetes, hipertensión, realmente son muy activos, ¿no? Entonces, hemos incluido 6.000 pacientes, es decir, una muestra bastante robusta, que tuvieron un infarto entre enero del 2015 y diciembre del 2017. Es decir, que la prescripción se hizo conforme a las guías del 2016 y no conforme a las guías de dislipemia del año pasado. Pero para el objetivo que nosotros pretendíamos, realmente nos servía, ¿no? Y eran pacientes que tenían que estar tratados con tratamiento hipolipemiante. En este caso era estatinas y ezetimiba. Solo valoramos estatinas y ezetimiba, tratamiento hipolipemiante oral, y hubo un seguimiento de 18 meses. Estimamos costes directos, es decir, los que tienen que ver con la intervención médica, visitas al especialista, al médico de atención primaria, diferentes recursos que se utilizan, y costes indirectos, pues todos los que son relacionados con la pérdida de productividad, que evidentemente también hay que tenerlos en cuenta. Es decir, a la hora de costes hay que valorar globalmente, directos e indirectos. El coste se hizo a 2018, los euros que costaba 2018 una visita al médico, etcétera, durante 18 meses. En cuanto a las características basales, pues las veis aquí. La edad media era prácticamente 70 años, tenían bastantes comorbilidades, la más frecuente, como siempre en estos estudios, la hipertensión arterial, casi 2/3, casi 1/3 diabetes y obesidad un 22%. El 63% de los pacientes recibieron estatinas de alta intensidad, generalmente atorvastatina 80, también rosuvastatina a dosis altas, y solo un 5% la combinación de estatinas y ezetimiba. Estos datos, que son bajos, y ya digo que eran con las guías del 2016, estamos hablando de 2015-2017, vemos que otros estudios como el REPAR, pues más o menos dicen lo mismo, es decir, que tratamiento intensivo realmente hay un porcentaje importante de pacientes que no se hace. Bueno, el primero de los resultados, y es el lógico, es que conforme aumentábamos la intensidad del tratamiento hipolipemiante, bajaba más el colesterol LDL. Entonces, aquí tenemos la ezetimiba, estatinas de baja intensidad, estatinas de moderada intensidad, alta intensidad y la combinación de estatina y ezetimiba. En azul los valores basales, en naranja los valores a los 18 meses y en gris pues la diferencia que había entre el basal y el seguimiento. Y de aquí se destacan dos cosas. Primero, que como vemos, conforme aumenta la intensidad del tratamiento, lógicamente la reducción de colesterol LDL que obtenemos pues es mayor. Sin embargo, es menor que la esperada por los resultados de los ensayos clínicos. Nosotros sabemos que ezetimiba en monoterapia aproximadamente produce una reducción del 20-25% en monoterapia y en combinación pues es de un 15-20%. Pero en monoterapia vemos aquí que es un 9%, cuando tendría que ser 20-25%.
Si vemos estatinas de baja intensidad, por los ensayos clínicos tendría que ser entre un 10-30% y es un 10%. Estatinas de moderada intensidad entre 30-50% y es 17%. Y estatinas potentes tendría que estar en torno a un 50-55% y vemos aquí que es un 24%. ¿Por qué ocurre esto? Por un lado, porque a lo mejor las características de los pacientes incluidos en la práctica clínica diaria no es exactamente igual a los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos es población más seleccionada y podría haber ciertas diferencias en ese sentido. Pero las diferencias son muy importantes, como para solo explicarlo por que el perfil clínico sea distinto. En realidad, yo lo que creo es porque la adherencia al tratamiento pues deja bastante que desear en la práctica clínica con respecto al tratamiento hipolipemiante, y eso lo sabemos por distintos estudios. El paciente, si se deja de tomar la medicación de la tensión, le sube la tensión, con lo cual es difícil que se lo olvide. Lo mismo pasa para la diabetes. Pero como el colesterol no duele, pues la gente se deja de tomar o se olvida la pastilla, o un día se olvida la pastilla y no pasa nada y está 3-4 días, o solo se acuerda de tomársela cuando va a ir al médico y hacerse la analítica, etcétera. Y se ve que la falta de adherencia al tratamiento hipolipemiante es en general bastante alta. Y eso que estos son pacientes que acaban de tener un infarto y estamos hablando de los 18 primeros meses de tratamiento. Con lo cual, el primer mensaje, doble. Si nosotros intensificamos más el tratamiento hipolipemiante, bajamos más el colesterol, pero hay que tomarse la medicación y en la práctica clínica hay que insistir en que el paciente se tome las pastillas. En cuanto a la consecución de los objetivos, pues solo el 11% de los pacientes consiguieron un LDL menos de 70, que eran los objetivos de las guías anteriores, que era con lo que se hizo este trabajo. Con los objetivos actuales de menos de 55, solo se alcanzó el 1%. Es decir, prácticamente ningún paciente en práctica clínica habitual en España logra los objetivos de colesterol que están actualmente estipulados. Y en cuanto al coste, pues vemos cómo claramente conforme, este es el colesterol LDL basal, es decir, conforme aumenta el LDL que el paciente tiene, ¿ves? Este es colesterol LDL alcanzado tras los 18 meses, es decir, que el LDL, el colesterol LDL que alcanza el paciente al final del seguimiento, es decir, con el tratamiento hipolipemiante que llevaba al final del seguimiento, bueno, a lo largo de los 18 meses, pues habría algunos, pocos, menos de 55, algunos entre 55 y 60, etcétera. Pues vemos que conforme el control de colesterol LDL es peor, es decir, el colesterol LDL va aumentando, los costes, tanto directos de recursos sanitarios que ahora veremos, como sobre todo los costes indirectos aumentan de manera muy marcada. De hecho, vemos aquí los pacientes que logran los objetivos de colesterol LDL frente a los que no lo logran y sale pues 2.500 euros más al mes, euros más de gastos por tener un peor control de colesterol LDL. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el paciente que tiene un peor control necesita acudir más veces al médico y tiene más gasto de recursos sanitarios, además de los costes indirectos asociados a pues, todas esas visitas y todo lo que tiene que hacer el paciente, familiares, etcétera. Entonces vemos aquí cómo las visitas de atención primaria, cómo en aquellos pacientes que logran el objetivo de colesterol LDL es menor y conforme el objetivo de colesterol LDL alcanza los 18 meses es el LDL va aumentando, vemos cómo los recursos sanitarios van aumentando. Y esto ocurre en las visitas de atención primaria, ocurre en las visitas al especialista, fundamentalmente al cardiólogo. Fijaos que casi te sale una visita más en 18 meses entre los que alcanzan el objetivo de colesterol LDL y los que tienen un colesterol bastante malo, ¿no? Visita al cardiólogo, visita a atención primaria, visitas a urgencias, días de hospitalización también aumenta de manera marcada. Fijaos que en aquellos pacientes que logran los objetivos de colesterol LDL es 0,1 días de hospitalización en los 18 meses, sin embargo aquí llega a 2, es decir, pues un porcentaje muchísimo mayor. Y los días en los que el paciente se encuentra enfermo, pues lógicamente también aumentan de manera marcada. Y todo esto, lógicamente, se asocia a un mayor coste. Lo otro que nos planteamos es decir, vale, es decir, los pacientes que tienen un colesterol LDL más bajo, que han conseguido los objetivos de colesterol LDL, primero, luego veremos que tienen menos mortalidad, que ahora lo vamos a ver en un objetivo exploratorio, pero que eso ya lo sabíamos de los ensayos clínicos, pero vemos que tienen menos costes. Pero bueno, esto podía ser porque el paciente de manera basal pues tenía un colesterol LDL más bajo y entonces pues a poco tratamiento que le ponías
ya estaba en objetivos. Entonces, lo que nos planteamos fue analizar esto mismo, pero por la intensidad del tratamiento hipolipemiante. Entonces, lo que vemos aquí, igual, lecitinib sola, estatines de baja intensidad, moderada intensidad, alta intensidad y la combinación aquí. Y nosotros vemos cómo conforme aumenta la intensidad del tratamiento hipolipemiante, baja el coste, tanto el coste directo como el coste indirecto, y por lo tanto globalmente baja el coste. Es decir, que la consecución de los objetivos en estos pacientes no es porque el paciente tuviese un LDL basal más bajo, sino porque nosotros hemos intensificado más el tratamiento. Por lo tanto, la intensificación del tratamiento hipolipemiante no se traduce en mayores costes, sino todo lo contrario, en menores costes. Y esto no solo se ha visto en el tratamiento hipolipemiante para los lípidos, también se ha visto, por ejemplo, con los anticoagulantes orales de acción directa, que son más caros que el Sintrom, pero como disminuyen más los eventos, los recursos que tenemos que utilizar, pues el coste global asociado es más barato. Es decir, si nosotros intensificamos más el tratamiento, y aquí estamos con el tratamiento hipolipemiante oral, pero también podría ser extensible a los inhibidores PCSK9, los inhibidores PCSK9 además tienen la ventaja de que en un alto porcentaje nos vamos a asegurar la adherencia al tratamiento, que era uno de los problemas que hemos visto antes con el tratamiento oral. ¿Por qué? Porque el paciente va a la farmacia hospitalaria, lo recoge, tiene que ser una inyección subcutánea y nosotros en la analítica realmente sabemos si el paciente se ha puesto Volocumab o no se lo ha puesto, porque claro, el colesterol le va a bajar mucho. Por lo tanto, la adherencia al tratamiento va a ser mucho mayor, se van a reducir mucho el colesterol, mucho más el colesterol, se van a reducir los recursos que vas a necesitar y por lo tanto, aunque aparentemente el coste día del tratamiento puede ser más caro, valorándolo de manera global, va a ser mucho más barato. Es decir, el tratamiento hipolipemiante más intensivo, sea cual fuere, conseguimos unos objetivos de colesterol LDL mayores, es decir, que hay que, o sea, unos objetivos de colesterol, una proporción de pacientes en objetivos de colesterol LDL mayores, menos recursos sanitarios, tanto costes directos como costes indirectos, y evidentemente eso se traduce en un mayor ahorro para el sistema sanitario. El tratamiento hipolipemiante intensivo, aunque el coste por día sea más caro, realmente lo que estamos haciendo es reducir costes de manera global. Y lo que es más importante, estamos disminuyendo la mortalidad, es decir, disminuimos no solo la mortalidad, y que es lo que habíamos visto en los ensayos clínicos, sino también el coste. Fijaos, en un año y medio, la edad media de estos pacientes, y en España, son datos españoles, era en torno a 70 años, es decir, que tampoco era una población mayor, pero tampoco demasiado envejecida. La mortalidad solo en 18 meses era del 10%, del 10,5%. Por lo tanto, estos pacientes que han tenido un infarto, pues son pacientes que tienen un riesgo cardiovascular de tener ya no un infarto, sino de morirse de 10%. Si además hubiésemos tenido en cuenta pues, un reinfarto, una revascularización, etcétera, durante este tiempo, este porcentaje sería mucho mayor. Es decir, son pacientes que tienen muchísimo riesgo de tener nuevos eventos y por lo tanto el tratamiento intensivo lo que va a hacer es disminuir la posibilidad de eventos. Lo sabíamos en los ensayos clínicos, pero estos son datos de vida real en pacientes en España. Y vemos aquí cómo la mortalidad en aquellos pacientes que alcanzan los objetivos de colesterol LDL menos de 55, y como hemos visto antes es porque tienen un tratamiento intensivo mayor, la mortalidad era del 7%, frente a un 12% de pacientes que tienen un mal control de colesterol LDL, es decir, un 5% de diferencia. Y además en los ensayos clínicos se suele tener la variable combinada no solo de mortalidad cardiovascular, sino también revascularización, infarto. Es decir, que si hubiésemos analizado esa variable combinada de los ensayos clínicos, realmente esta diferencia hubiese sido mucho mayor. Es decir, que tener un tratamiento hipolipemiante más intensivo reduce más el colesterol LDL, disminuye la mortalidad a 18 meses, que es muy poquito tiempo. O sea, en muy poquito tiempo ya estamos teniendo una ventaja en cuanto a mortalidad, en cuanto a eventos, y además no solo no estamos aumentando el coste, sino que en realidad lo que estamos haciendo es disminuyéndolo. Por lo tanto, las conclusiones de este estudio, y como veis tiene gran relevancia clínica, es que muy pocos pacientes alcanzan los niveles de colesterol LDL recomendados por las guías. Por lo tanto, hay que intensificar más el tratamiento. Y esta intensificación del tratamiento se va a traducir en un menor uso de recursos sanitarios, de costes directos e indirectos, y también pues, de una menor mortalidad. Muchas gracias.